Porque te prescribe paso. Pues me vas a ayudar que no tenga que decir algunas palabras en el idioma. A ver, 20 minutos. Tú me dices 5 minutos antes de tu paso. ¿Funciona? Sí, se ve perfectamente. Bueno, evidentemente el tema es muy amplio, ¿eh? En todo caso, lo primero que puede llamar la atención son las definiciones mismas del diccionario, ¿no es cierto? En cualquier definición, por ejemplo, del diccionario consultar entre Jean-Marie Moliner, siempre que se habla de éxtasis, se hace una referencia a la mística. Uno inserta en el discurso religioso, eso será uno de los temas de debate probablemente. Entonces, por un lado, la referencia a la mística y por otro lado, la referencia a efectos corporales, tipo suspensión de sus funciones y una serie de sentimientos y afectos enigmáticos. Si tomamos la serie de adjetivos, de sustantivos, mejor que la María Moliner, tenemos abandono, anagogia, arrebato, arrobamiento, asombro, aspiración, contemplación, embelezo, enajenación, enajenamiento, espandulación, éxtasis, pasmo, rapto, trance, y me salto algunos. Me interesa hacer el listado simplemente para mostrar que a falta de una definición hay más bien una nominación, una nominación de afectos enigmáticos, los cuales nos remiten nuestra teoría analítica a, por supuesto, experiencias de lo real. El único punto común, quizás, de definición es el que corresponde a la etimología casi literal, y que sea fuera del cuerpo, ¿no? O sea, estar fuera de sí, fuera del cuerpo, es lo contrario de una experiencia de conciencia, según entendido, ¿no? Bueno, estar fuera del cuerpo, incluso se dice, por lo menos en francés, tomber dans l'extase, caer en el éxtasis. Se cae, como se cae en un abismo, pero es una caída acompañada de una experiencia de la joie, hay que traducirlo goce, pero sería gozo, yo apostaría por traducirlo por gozo, eso lo expliqué en otro artículo, una experiencia de goce sublime, porque alegría no es una traducción demasiado breve para la experiencia. Bueno, en todo caso, solo no es que sea una experta en mística, pero lo poco que me he concentrado es en la mística cristiana, dejamos de lado toda la diferencia con la mística oriental. La mística cristiana se dice casi siempre en femenino, ¿no? Está muy claro. E incluso los místicos, si son de sexo masculino, pues se feminizan, ¿eh? Como Lettre, Caro, u otros cuyos nombres son complicados de decir, así que por el momento me los salto. En todo caso, en la mística cristiana es una experiencia, vamos a decirlo así, en las referencias lacanianas, ¿no es cierto? Lo podemos referir a los 3 registros, una experiencia real, tratada por un simbólico en un discurso religioso, eso es importante, no está fuera del discurso nunca, y por supuesto el imaginario, digamos, todo lo que son las metáforas de la expresión, de la experiencia como en general metáforas que no llegan a explicar de lo que se trata, siempre es del estilo, es como si, pero no. Es, digamos, lo indecible, lo indicible, mejor dicho, a cual se intenta decirse a través de metáforas así del sí, pero no. Bueno. Puesto que la conocemos, por lo menos la mística fundamental integrada en el discurso religioso, queda la pregunta si se puede conseguirse una mística laica. Es un tema de investigación, ¿no es cierto? Es decir, hay muchos que la persiguen, sobre todo en los tiempos, digamos, más bien modernos, cuando ya hay una caída de la mística medieval, y bueno, podríamos nombrar a Georges Bataille, a Henri Michaud, a Blanchot, en fin, hay otros escritores, sobre todo, por lo menos mis referencias son franceses. Si no, siempre se dice en femenino. Aquí es donde hay que detenerse, aunque sea un poco, en la teoría lacaniana respecto del goce femenino. El goce femenino
que define como un goce no todo fálico. No vamos a hacer la teoría, muchos la conocen, y no habría tampoco condiciones para explicitar específicamente. Le da un tratamiento lógico y topológico a la ubicación de ese no todo, y por otra parte alude a una experiencia de goce que ahí, como está fuera de todo saber, es un goce que se experimenta pero no se sabe. Hay que recurrir a una cierta fenomenología de la experiencia, y es ahí donde Lacan finalmente no dice gran cosa respecto al goce otro, sino que nos remite a la lectura justamente de los místicos, y en particular a Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz o a Louis Chelan, que no se pronuncia, ya llegaremos. Bueno, entonces esta vertiente del goce no todo, en Lacan se explicita. Los que conocen el seminario Amport, es lo que aparece debajo de las fórmulas de la escritura, es la fórmula de la sexuación, ¿no es cierto?, donde indica que una mujer, o sea, el lavagado, se puede dirigir el goce femenino hacia dos lados, ya sea hacia el falo encontrado, digamos, en el hombre, ya sea, por sintetizar rápidamente, ya sea a lo que Lacan escribe como significante de lavagado, ¿vale? Es un otro, pero que se define por su incompletud y por estar agujereado. Y es la relación con esa incompletud y con ese agujero que va a ser, digamos, lo característico de cierta experiencia mística. Bueno, trato de no prolongar demasiado la cuestión con Lacan. Habría que ubicarla en los mundos borromeos, está muy claramente localizado, o sea que el lugar psíquico del éxtasis, que, y esto es un poco la tesis que me interesa poner el acento, es la oscilación entre éxtasis o angustia, o mejor dicho, en angustia-éxtasis, oscilación que se encuentra permanentemente, por ejemplo, en Santa Teresa de Ávila, por lo menos hasta que llegue a la última morada, la séptima, donde ahí hay una sensación de quietud, de serenidad, pero anteriormente está constantemente en esta oscilación entre angustia y éxtasis. Y lo que llama no hay que llamar la atención, lo que es interesante en Lacan, es que al situar los diferentes goces en la estructura de los mundos borromeos, justamente la angustia y el goce otro están localizados en el mismo lugar, o sea, en la articulación entre lo real y lo imaginario, o sea, fuera del goce sentido y fuera del goce fálico. Lo característico de cómo Lacan define el goce femenino es un goce que está más allá del goce fálico, no fuera del goce fálico, pero más allá. Es importante porque hay teorías de psicoanalistas actuales que tienden a tenderlo en un más acá del falo, como Julia Kristeva o Michel Montreuil. Ahí Lacan es radical, lo sitúa más allá. O sea que para nosotros, digamos, desde el psicoanálisis se nos imponen ciertas cuestiones que diría diagnóstica, en el sentido de que es preciso diferenciar entre lo que puede ser la locura del no todo, la locura de ese goce femenino, ¿no es cierto?, que está tomado por una experiencia real de la que nada sabe, y la experiencia de la psicosis. El místico no es un psicótico para Lacan, claramente, claro. No quiere decir que no haya formaciones místicas en cierta psicosis, pero en todo caso no hay que confundir nunca la experiencia mística, que no está fuera del discurso. Claramente, para el caso está encuadrado en el discurso religioso, no está fuera del discurso, mientras que la psicosis sí. El goce no todo de los místicos es un goce que lleva la marca del anclaje fálico y más allá, mientras que la psicosis carece totalmente de anclaje fálico. Esa es una distinción importante clínica, y otra distinción importante será diferenciar entre el goce no todo y la posición del sujeto histérico. Si tenemos tiempo volveremos sobre la cuestión, porque es una preocupación más para los analistas que efectivamente reciben más histéricos que místicos en su ciudad. Más actualmente. Bueno, hay un librito de Jean-Noël Voarnet que se llama Éxtasis, es muy interesante porque hace todo un recorrido, digamos, por las principales santidades del mundo cristiano
y él diferencia entre 6 modalidades de mística, pero no me voy a detener en esas, en las 6 me voy a detener solo en la primera y digamos en la que corresponde a la mística nórdica, no sé cómo ya la llaman ustedes, o sea, la mística que se produce en torno a los Países Bajos, ¿no es cierto?, cuyas figuras máximas son Hildegarde de Bingen, se sitúan, Heinrich d'Angers y un hombre que es Ruybrock, que no sé cómo se traduce. Bueno, esta mística, pues ya había trabajado antes, hace muchos años, sobre Teresa de Ávila, y dada esta ocasión tomé la otra punta, porque es una mística que se diferencia bastante de la de Santa Teresa de la española Santa Teresa de Ávila. Todas están empujadas por un deseo de unión con el otro representado en la figura de Dios. Pero así como en Santa Teresa eso se mantiene hasta el final y en la séptima morada hay un real encuentro, una real unión, en esta mística nórdica no se produce esto, o sea que se queda siempre en el estado anterior de la oscilación, en el encuentro con Dios y la pérdida con Dios. Y además su Dios es un Dios mucho más impersonal, no está representado ni como un padre, ni como un hijo, ni como una Virgen María, como va a ser en la mística infantil, como se podría decir, que es la de Thérèse de Lisieux, la francesa, que es una mística mariana, ¿no?, donde la figura del padre es desplazada por la figura de la madre, ¿no? En todo caso, en esta mística nórdica, vayamos más rápidamente, lo que se encuentra es más bien una figura del otro definido como un vacío, como una nada, como algo no representable. Está mucho más cerca de la teología negativa, ¿no?, y bien expresado posteriormente por el maestro Eckhart, fundamentalmente, y por, sobre todo el maestro Eckhart. Lo interesante es que cuando uno se pregunta, por ejemplo, si la mística siempre está encuadrada en el discurso religioso, hay gente que pretende que atribuyó, muchos de ustedes conocerán sus textos, es alguien que es un analista, pero que ha tenido cierta experiencia que compara con una experiencia mística, pero que no quiere en absoluto referirse a un encuadre religioso y es más bien al marco analítico, al discurso del analista a quien solicita respuesta con respecto a esta experiencia, y en una entrevista, porque era analizante además de otras cosas, por eso no me tengo que pasarlo aquí con Lacan, porque era amante de Lacan también, ¿no? En todo caso era analizante de Lacan, cuando le cuenta su experiencia. Lacan lo único que le hace es decirle este término de medieval. Exacto. Es un término que viene del maestro Eckhart y que se puede traducir, digamos, una vertiente heideggeriana como un dejarse ser, un dejarse estar, un dejarse estar. Pero la figura de Dios es representado como vacío, como una nada, ¿no? O sea que es muy diferente que la mística barroca, Teresa de Ávila siendo la representante máxima, ¿no es cierto?, con todas las representaciones que arrastra, digamos, en la representación del goce barroco, y en particular en la famosa estatua de Bernard, ¿no es cierto?, sobre la transverberación de Santa Teresa de Ávila. Entonces, ¿qué pasa? Si uno hace la hipótesis de una mística no encuadrada por el discurso religioso, y se pueden citar varios autores, Catherine Millau hace un buen trabajo sobre eso, cita varios, Jacques Bataille, Michaud, René Daumal, que es un defensor de la experiencia mística fuera del discurso religioso. En todo caso, lo que podemos decir es que esa mística laica no produce una epidemia. Estas son cosas para pensarlas y para investigarlas. En cambio, tanto la mística, digamos,
que se dio en los países nórdicos como las que se dio en el sur, sobre todo en Italia, son espacios geográficos donde realmente hay una condensación, una gran aparición de místicas. O sea, se ha declarado una epidemia mística, tanto en el norte como en la zona de Umbría, en Italia. Teresa de Ávila es un poco una excepción en ese sentido. Mientras que las experiencias de batalla y todo eso no producen epidemias. Eso me parece, si se quiere investigar, digamos, sobre este terreno, un punto importante. En cuanto al espacio psíquico, se puede definir justamente siendo una experiencia que va más allá del goce fálico, como un espacio en que la castración no actúa. Esta es la propiedad de la sexualidad y del goce femenino, que tiene acceso a un goce que no está marcado por la castración, mientras que todo el goce masculino está bajo la ley de la castración. Entonces, ¿cuál es ese espacio? Ese espacio psíquico que no está asociado, como he dicho, a la formación del padre, es un espacio que se encuentra más allá, ¿no es cierto?, de la castración, y no más acá, como lo sostendría Julia Kristeva, por ejemplo, o Montreuil. Bueno, voy a contar una pequeña experiencia clínica porque encontré la referencia y me pareció muy interesante. Y es referida a una tal Madeleine, hay un montón de Madeleine en este campo, no sé por qué, pero cantidad de Madeleine. En todo caso, es un caso que narra Maryse Choisy, no cuento todas las experiencias, solo una que ella tiene a los 12 años, donde la angustia, donde es invadida por la angustia, que solo va a encontrar su punto de resolución en un orgasmo. ¿Y qué es lo que le ha producido la angustia? Es cuando se le dice que tiene que dividir 10 por 3. Y al dividir 10 por 3, quedan 3,33333, y eso abre, digamos, una serie al infinito, y es ese encuentro con el infinito posible, ¿no es cierto?, que produce esa angustia que solo concluye en el orgasmo. Eso en la clínica analítica conocemos bastante, digamos, el orgasmo como tope de la angustia, ¿no? Eso es un dato clínico bastante común. Bueno, en todo caso, me pareció sumamente interesante justamente porque liga al infinito, no a una imaginarización del infinito, sino a una experiencia numérica que tiene que ver con la propiedad misma de los números reales. Bueno, en todo caso, esa relación, digamos, en la relación con lo que llamamos el otro varado, el otro incompleto, el agujero en el otro, es lo que da lugar a todas las imágenes del abismo. Del abismo, en francés se dice el ravin ravissant, ¿no? Que suena homofónicamente cercano, que sería en castellano, no sé, el abismo arrebatador, ¿no? O algo así, ¿no? Pero en francés se juega porque es más homofonía. Bueno, en la Ardouige, la famosa Ardouige d'Anvers, que es la que tomó como prototípico de esta mística renana, es la que expresa muy explícitamente la oscilación entre el goce del amor y la falta del goce del amor. Y aquí hay algo muy interesante que me va a ayudar de vuelta, que son dos términos alemanes que solo se diferencian por una letra, y uno precisamente quiere decir goce del amor, el y en cambio el otro término, o sea, solo se diferencian por una letra. En uno hay una U y en el otro hay una U. Y en esa pequeña diferencia, ¿no? Se podría decir en términos deridianos, es donde se sitúa justamente esta oscilación entre la experiencia del amor y la experiencia de la falta del amor. Pero entonces la vuelta que da es que la experiencia de la falta del amor es aún más brutal que el amor mismo. O sea que es un goce de la ausencia, más que un goce de la presencia, por dos vertientes. Uno, porque la figura del otro no tiene representación, es un vacío, es una nada, el nil, lo que quiera. Y la otra, porque no es que se goce del goce, sino que se goza de alguna manera de la falta de ese goce. Esperando, por supuesto, el goce por venir, pero siempre, digamos,
en este intervalo, digamos, es interesante, pero palabras por a une lettre près, no sé cómo se dice, a une lettre près, solo por la diferencia de una letra, se tocan los dos fenómenos diferenciales, ¿no es cierto? Solo que en ella no es tanto oscilación entre angustia y éxtasis, sino que es mucho más tranquila y en general soporta muy bien los dos estados, o sea, el estado de ausencia con el estado de presencia, ¿no? A diferencia de Teresa de Ávila, que es, digamos, todo un sufrimiento corporal y psíquico, ¿no es cierto?, en los momentos de la ausencia de Dios, ¿no? ¿Ya está? Oh, bueno, vamos a quedarnos así. Voy a leerles una pequeña cita de esta mística de Wisdom-Ver que muestra bien, digamos, esta oscilación, ¿no? Tradujo el francés, así que a veces ligero, a veces pesado, sombrío ahora, claro luego, en dulce paz, en una angustia ahogante, en una angustia sofocante, exacto, dando y recibiendo, doble vida que corresponde al espíritu que se pierde en el amor. Digamos, constante oxímoron, ¿no? Es la expresión típica también de la manifestación histérica. Dice de ella de Dios que es una cosa que no tiene ni forma, ni razón, ni figura, que puede experimentarse claramente y que es la sustancia de mi gozo, de mi joie. Bueno, en Santa Teresa de Ávila lo que es más particular es que ella es la que hace la teoría, que después los teólogos retomarán a su cuenta, ¿no es cierto?, la teoría del trayecto hacia la séptima morada famosa, pero no las detallo todo, solo señalo que solo a partir de entre la 4, la 5 y la 6 hay los fenómenos de éxtasis, que ya diferencian dos, uno que es más simple, que es el arrobamiento, y el otro que es más, dos palabras distintas, ahora no me encuentro, no importa, arrebatamiento, el arrobamiento que es más suave y el arrebatamiento que es realmente el vuelo del espíritu que se acompaña con la limitación del cuerpo, ¿no? Eso se encuentra también en San Juan de la Cruz, ¿no es cierto?, esta idea del envol, del envol del espíritu, ¿no?, el vuelo del espíritu, y irse más allá. Eso que en cambio, y es lo que se descuida, lo que se desconoce muchas veces, es que en la séptima morada, justamente cuando llega a lo que ella dice, la unión perfecta, o sea que ahí se rompe el círculo de aparición, desaparición, angustia y éxtasis, y ahí se acabó los éxtasis, se acabó todo, entra en la tranquilidad total, habla de un goce constante, permanente, es una oscilación de otro tipo, y al mismo tiempo se dedica totalmente a la actividad militante, digamos, fundando los monasterios de un lado para otro, y se transforma en la gran pedagoga, digamos, de lo que es la mística, que controla además en sus, como llaman, sus hijas, porque más bien teme de que confundan la experiencia con cosa de diablo, con cosa de Dios, o sea que se pone bien dentro del dogma religioso y ella misma se hace la protectora, digamos, de que la experiencia mística no se transforme en lo que la Iglesia no permite que se transforme. O sea que es importante por eso en este tipo de mística, encuadrada por el discurso del misterio, por el discurso religioso, es fundamental la presencia del testigo, porque constantemente tienen que apelar a la autentificación de su experiencia, ya sea por los confesores, por eso se las invita o se las induce a la escritura, pero porque la mística misma duda siempre si aquello que le acontece, esa experiencia real de goce, ese goce opaco que no se sabe bien a qué corresponde, ella misma no sabe, son cosas que vienen del diablo o de Dios, y las místicas estas se mantienen dentro del dogma de la Iglesia, por lo cual tienen que atestiguar y responder, digamos, a la injunción, al imperativo, ¿cómo se dice? Imposición, injunción, al imperativo de los confesores que las mandan a escribir. Bueno,
Para terminar, ¿dónde encontramos después de estas dos zonas de epidemias místicas dentro del ámbito cristiano, bien diferente, por supuesto, lo que cuentas, porque ahí nunca iría hacia el autoconocimiento. Eso no existe, es al contrario, siempre una experiencia sin saber. No se sabe, se goza, pero no se sabe en qué se goza. O sea que no hay una experiencia, no hay una reversión, como quería entender que contabas, ¿no es cierto? Efectivamente, del autoconocimiento del individuo, y al contrario, es más que se escribe en el campo del no saber por excelencia, pero un no saber que tiene que intentar igualmente decirse y transmitirse. Para eso la experiencia de la escritura es la única posible. Bueno, entonces en esta séptima morada, después de todo lo que ha sufrido Santa Teresa de Ávila en el círculo, porque no es que está en la angustia, después en el éxtasis y se acabó, sino que vuelve a caer, eso es un círculo, no es un trayecto directo, finalmente llega a su famosa séptima morada, que es la de unión con Dios, y ahí es el silencio total, ya no hay gemidos, ya no hay experiencias corporales, ya no hay visiones, o sea que aquí se nos impone otra oposición entre éxtasis y beatitud. Entonces se parece más a la beatitud, incluso no se le puede encontrar en Spinoza, me parece, no soy una experta, pero creo que tiene que ver con la beatitud, ¿no es cierto? Promulgada por Spinoza, y que para nosotros psicoanalistas siempre es un imposible, porque el goce nunca puede ser total, el goce siempre está limitado. Entonces, este concepto de beatitud es algo que efectivamente en la experiencia analítica, en el discurso analítico, no tiene cabida, solo puede ser una ilusión, solo puede ser como si fuera un goce total, porque el goce total no existe. Entonces es la fantasía, digamos, del discurso religioso, que si no es sentida, será después en el momento del juicio final y con los cuerpos gloriosos. Interesante, porque el discurso religioso tiene que producir el cuerpo aún en este momento final, aunque lo trate como un cuerpo glorioso. Para nosotros es importante porque efectivamente toda experiencia de goce supone una experiencia del cuerpo, eso está claro. El sustrato del goce siempre es el cuerpo, sea del tipo de goce que sea, pero siempre es el cuerpo. Bueno, ¿dónde encontramos la mística después de todo esto? Encontramos una famosa en el asilo, un manicomio, en la Salpêtrière, que es la famosa otra Madeleine, de Pierre Janet, que escribe todo un tratado que es una maravilla, que se llama De la angustia al éxtasis, justamente, y que entonces trata de someter toda la experiencia de Madalena ya no a la verificación de si Dios o el diablo, sino al tratamiento de la medición, de la respiración, de lo que le pasa cuando está en estado rato, o sea, la toma en el dispositivo científico, porque él piensa que las místicas anteriores encuadradas en el discurso religioso finalmente contaban lo que le convenía al discurso religioso, y él piensa encontrar una autenticidad mayor de lo que es la experiencia a través del encuadre científico, pero bueno, evidentemente no llega a ningún lado. Nos lleva simplemente a reflexionar sobre lo que es la creencia y a oscilar entre considerar que las creencias es un delirio, o sea que no la trata tampoco como una psicótica, pero bueno, y se acabó. Creo que se acabó porque simplemente hay quienes piensan que los verdaderos ateos son justamente los místicos, en el sentido de estos místicos que creen, ¿no es cierto?, que la figura del otro es más bien una figura vacía, digamos, ¿no? Innombrable vacío de la nada, etc. Bueno, me detendré aquí. Y sí, nos queda la pregunta, ¿por qué no hay epidemias místicas actualmente? Eso creo que lo podríamos teorizar a partir de cierta reflexión sobre el discurso capitalista, pero por supuesto no la haré. Perfecto. Gracias.